La noche del 12 de noviembre de 1982, Madrid era una ciudad vibrante, inmersa en la euforia de la recién estrenada democracia y la movida madrileña. A las 22:45, en el exclusivo barrio de Salamanca, un Mercedes-Benz S-Class, de color negro azabache, estaba perfectamente aparcado frente a un lujoso restaurante. El motor, sin embargo, estaba inexplicablemente encendido, su ronroneo un murmullo anómalo en la tranquila calle. Dentro del vehículo, la puerta del conductor estaba abierta. Sobre el asiento de cuero, un maletín de piel, abierto, revelaba una pila de contratos y documentos, pero junto a ellos, una copa de coñac a medio beber reposaba en un portavasos improvisado, su contenido aún desprendiendo un leve aroma a roble y uva. En el cenicero, un puro cohiba, la marca favorita del empresario inmobiliario Ricardo Balbuena, se consumía lentamente, su humo ascendiendo en una espiral perezosa hacia la cúpula del coche. Era el vehículo de Ricardo, un hombre de 55 años, conocido tanto por su inmensa fortuna como por sus conexiones con las viejas y nuevas élites del poder. Lo paradójico, lo que helaría la sangre de la alta sociedad madrileña, era la absoluta quietud de la escena. No había signos de violencia, ni una nota, ni un testigo en una de las zonas más concurridas de la capital, solo los vestigios de un momento de lujo y poder interrumpido de forma abrupta e incomprensible, como si Ricardo Balbuena, en el preciso instante entre dar una calada a su puro y un sorbo a su coñac, se hubiera desvanecido en el aire frío y expectante de la noche madrileña. La escena era un cuadro surrealista, pintado con los elementos del poder y el privilegio. El Mercedes, un símbolo de estatus y éxito en la España de la transición, se convertía en una jaula de oro abandonada. El motor encendido sugería una partida inminente o una espera breve, un interludio de no más de 5 minutos. ¿Quién abandona un coche de lujo con el motor en marcha y la puerta abierta en pleno Madrid? La pregunta resonaba con la fuerza de una afrenta a la lógica. La temperatura era de 8 grados Celsius, una noche fría de otoño. Las luces de los faroles de la calle se reflejaban en la carrocería pulida del coche, creando un halo casi teatral. El contraste entre la opulencia de los objetos, el maletín de piel, el coñac francés, el puro cubano y el vacío dejado por su dueño, era sobrecogedor. Era una normalidad rota en su punto más álgido. La ausencia de un robo era el detalle más desconcertante. El maletín, que según su socio contenía documentos valorados en millones de pesetas, estaba intacto. Su reloj de oro, que solía dejar en el coche al entrar a reuniones informales, no estaba. La pulcritud de la escena era en sí misma una forma de violencia, una agresión a la razón que dejaba a los investigadores con una sensación de estar frente a un truco de magia, una desaparición imposible ejecutada con una precisión aterradora. El contexto histórico es fundamental para entender la magnitud del misterio. España en 1982 vivía una época de profundos cambios. Apenas unas semanas antes, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, había ganado las elecciones por una mayoría abrumadora, prometiendo modernizar el país y romper con los últimos vestigios del franquismo. Sin embargo, las viejas estructuras de poder, las redes de influencias y los secretos de la dictadura no habían desaparecido, simplemente se habían adaptado, operando en las sombras de la nueva democracia. Ricardo Balbuena era un hombre que había prosperado en ambos mundos. Hizo su fortuna durante los últimos años del franquismo, gracias a contratos de construcción y recalificaciones de terrenos obtenidos a través de sus excelentes relaciones con el régimen. Pero con la llegada de la democracia, supo moverse con agilidad, financiando a nuevos partidos, estableciendo alianzas y asegurándose de que sus negocios siguieran floreciendo sin importar quién estuviera en el poder. Su desaparición, por lo tanto, no podía ser vista como un simple crimen. Inmediatamente, se convertía en un asunto político, un posible ajuste de cuentas relacionado con los secretos que un hombre como él, a caballo entre dos épocas, inevitablemente poseía. Los detalles abandonados en el coche eran pistas tentadoras hacia la mentalidad de Ricardo. El puro a medio consumir, el coñac a medio beber, sugerían una interrupción súbita, pero no necesariamente violenta. Parecía más bien que alguien de confianza se le había acercado, alguien a quien conocía, alguien por quien apagaría la radio del coche para escuchar mejor,
Alguien que podría decirle, Ricardo, ven un momento, y él, sin dudarlo, dejaría su copa y saldría del coche, pensando que volvería en segundos. Esta hipótesis era mucho más escalofriante que la de un secuestro violento porque implicaba traición. Implicaba que el enemigo no era un extraño encapuchado, sino alguien de su propio círculo, alguien que conocía sus hábitos, sus debilidades y, lo más importante, sus secretos. La pregunta no era solo dónde estaba Ricardo Balbuena, sino quién, en su mundo de lealtades compradas y sonrisas falsas, tenía el poder y el motivo para borrarlo del mapa con tal eficacia. El misterio de su paradero se entrelazaba con el misterio de la propia transición española, una época de luces y sombras donde las fortunas se hacían y deshacían en despachos cerrados y cenas secretas. El impacto inicial en su círculo fue de un shock calculado. Su esposa, una figura prominente de la alta sociedad, reaccionó con una compostura que muchos encontraron fría. Sus socios de negocios expresaron su preocupación a la prensa, pero sus ojos revelaban más cálculo que angustia. En el competitivo y despiadado mundo de los negocios inmobiliarios y financieros de Madrid, la caída de un rey a menudo es vista como una oportunidad por los príncipes que esperan heredar su trono. La noticia corrió como la pólvora en los círculos de poder, en los clubes privados y en las columnas de cotilleo de los periódicos. Todos tenían una teoría, pero nadie hablaba en voz alta. El miedo y la autoprotección sellaron los labios de aquellos que podrían haber sabido algo. Antes de que la policía pudiera siquiera empezar a trazar las líneas de la investigación, el caso ya estaba envuelto en una densa niebla de poder, dinero y secretos de Estado. El gancho inicial no era solo un misterio criminal, sino el comienzo de un thriller político y financiero, en el corazón de una España que luchaba por definirse a sí misma, una España donde el pasado se negaba a morir y a veces, para asegurar su silencio, mataba. Ricardo Balbuena no era simplemente un hombre rico, era una institución en el Madrid de finales del siglo XX. Forjado a sí mismo desde unos orígenes humildes en la posguerra, su historia era el arquetipo del éxito bajo el régimen franquista. Con una astucia innata para los negocios y una habilidad camaleónica para la política, había construido un imperio inmobiliario sobre los cimientos de una España en plena expansión. Su rutina era la de un monarca de los negocios. Mañanas en su opulento despacho en la Gran Vía, almuerzos de trabajo en restaurantes de lujo como Jockey o Salacaín, donde se cerraban más tratos que en cualquier bolsa, y noches de recepciones, ópera y cenas privadas. En la comunidad empresarial, su reputación era dual. Para sus aliados era un visionario, un hombre con una capacidad única para anticipar el crecimiento de la ciudad. Para sus rivales, era un depredador implacable, un tiburón que no dudaba en usar información privilegiada y conexiones políticas para devorar a la competencia. Se movía por Madrid no como un ciudadano, sino como un dueño, un hombre que veía el paisaje urbano como su tablero de ajedrez personal. El contraste entre la figura pública de Ricardo, un hombre que controlaba cada aspecto de su vida y de su entorno, y su evaporación súbita y silenciosa, era la paradoja central que fascinaba y aterraba a la élite madrileña. Era un hombre predecible en su poder y en sus hábitos. Todos sabían a qué hora llegaba a su oficina, qué mesa prefería en sus restaurantes favoritos y qué marca de puros fumaba. Esta predictibilidad, que en un hombre común sería una vulnerabilidad, en él era una demostración de poder. No necesitaba esconderse. Que alguien pudiera romper esa armadura de rutina y control sin dejar el más mínimo rastro era un mensaje escalofriante para todos los que se creían intocables. El evento extraordinario de su desaparición no solo afectaba a su persona, sino que ponía en jaque la sensación de seguridad de toda una clase social. Si le podía pasar a Balbuena, con sus guardaespaldas, sus coches blindados y sus contactos en las más altas esferas de la policía y la política, entonces nadie estaba a salvo. El suceso demostraba que existía un poder superior, uno que operaba en una oscuridad mucho más profunda que la de los negocios turbios. Para entender a Ricardo, es crucial entender el Madrid de la transición. La ciudad era un hervidero de optimismo y cambio, pero también un campo de batalla silencioso donde se redefinían las lealtades y se lavaban los pecados del pasado. La Beautiful People, la nueva élite socialista, se mezclaba con los restos de la aristocracia franquista,
en fiestas y eventos, creando una extraña simbiosis de poder. Ricardo Balbuena era el puente perfecto entre esos dos mundos. Tenía los secretos y el dinero del viejo régimen, y la ambición y la falta de escrúpulos para prosperar en el nuevo. Se rumoreaba que sus empresas habían sido utilizadas para blanquear dinero, para financiar campañas políticas ilegalmente y para facilitar acuerdos secretos entre el poder saliente y el entrante. Era un hombre que sabía demasiado. Sabía qué generales habían conspirado, qué jueces eran corruptos, qué ministros tenían cuentas en Suiza. En una España que había optado por un pacto de olvido para facilitar la transición a la democracia, un hombre como Ricardo, que era un archivo viviente de los pecados inconfesables de la élite, era una figura extremadamente peligrosa. Su desaparición podía ser vista no como un crimen, sino como una cirugía necesaria para extirpar un tumor que amenazaba con hacer metástasis. Su vida personal era igualmente compleja y llena de posibles motivos. Casado con una mujer de una familia aristocrática venida a menos, su matrimonio era más un contrato social que una relación de amor. Mantenía varias amantes, a las que instalaba en lujosos apartamentos y cubría de regalos, generando una red de celos y posibles resentimientos. Tenía 2 hijos de su matrimonio, ambos más interesados en gastar la fortuna familiar que en los negocios, y con quienes mantenía una relación distante y conflictiva. Además, en el mundo de los negocios, había dejado un reguero de socios estafados, competidores arruinados y empleados despedidos que le guardaban un profundo rencor. El abanico de sospechosos era, por tanto, inmenso. Podría haber sido un marido celoso, un socio traicionado, un rival de negocios o, la teoría más plausible y peligrosa, una víctima de las cloacas del Estado, esos servicios de inteligencia paralelos que se encargaban del trabajo sucio que los políticos no podían reconocer en público. Su perfil no era el de una víctima inocente, sino el de un jugador que, tras apostar demasiado alto durante demasiado tiempo, finalmente había perdido la partida de la forma más definitiva. El contraste final es el de su legado. Ricardo Balbuena construyó edificios que definieron el skyline de un nuevo Madrid, símbolos de modernidad y progreso. Pero su desaparición reveló que bajo esos cimientos de hormigón y cristal se escondía una base de corrupción, secretos y violencia. Era el arquitecto de una ciudad moderna, pero también el prisionero de un pasado oscuro. Su vida predecible y controlada era una fachada que ocultaba una realidad de riesgos incalculables. El evento extraordinario de su desaparición no fue una anomalía, sino la consecuencia inevitable de la vida que había elegido llevar. Se convirtió en un fantasma, una leyenda susurrada en los círculos de poder, un recordatorio de que en la construcción de la Nueva España algunos secretos eran tan importantes que requerían ser enterrados junto con los hombres que los conocían. La pregunta no era si alguien tenía un motivo para matarlo, sino quién en la larga lista de enemigos finalmente tuvo la oportunidad y el poder para hacerlo. El caso de la desaparición de Ricardo Balbuena recayó en la mesa del comisario jefe de la Brigada de Homicidios y Desaparecidos, un hombre llamado Julián Aguirre. Aguirre era un veterano de la vieja escuela, un policía curtido durante el franquismo, conocido por su astucia y su profundo conocimiento de los bajos fondos de Madrid, pero también por su pragmatismo, que a menudo rozaba el cinismo. Entendía perfectamente que este no era un caso común. Al llegar a la calle Serrano, donde el Mercedes seguía con su motor ronroneando bajo la atenta mirada de los primeros agentes, Aguirre sintió el peso de las implicaciones. La escena era impecable, casi estéril. Su equipo de forenses, limitado por la tecnología de 1982, examinó el coche minuciosamente. Tomaron huellas dactilares, de las cuales la mayoría pertenecían a Balbuena. Recogieron el puro y la copa de coñac con sumo cuidado. Anotaron el kilometraje exacto del vehículo, 45.102 kilómetros. El clima era frío y seco, sin lluvia que pudiera haber lavado pistas. Aguirre, sin embargo, se centró en lo que no estaba allí, en la ausencia como la pista más elocuente. La investigación de Aguirre se obsesionó con el vacío, con las preguntas que la escena dejaba sin respuesta. Primero, la ausencia de las llaves del coche. Estaban puestas en el contacto, con el motor en marcha, lo que descartaba un robo del vehículo. Segundo, la ausencia de lucha.
El interior del coche estaba en perfecto orden. No había signos de forcejeo, ni fibras de ropa ajena, ni manchas de sangre. Esto sugería que Balbuena había salido del coche por su propia voluntad. Tercero, la ausencia de testigos creíbles. A pesar de ser una zona con porteros en casi cada edificio y un flujo constante de gente, nadie vio nada. Los pocos que fueron interrogados ofrecieron testimonios vagos y contradictorios. Esta invisibilidad del suceso en un lugar tan público apuntaba a una operación de una profesionalidad extrema. Aguirre sabía que los delincuentes comunes son ruidosos, dejan un rastro de caos. Esto era diferente. Era limpio, silencioso, quirúrgico. Era el trabajo de profesionales, y en la España de 1982, profesionales era a menudo un eufemismo para agentes o exagentes de los servicios de seguridad. El comisario Aguirre, a pesar de su rango y experiencia, se enfrentó a limitaciones que iban más allá de lo tecnológico. Se topó con un muro de silencio y obstrucción. Cuando intentó interrogar al círculo íntimo de Balbuena, sus socios respondían con evasivas, sus abogados presentes en cada entrevista. La familia mostraba una extraña falta de cooperación, más preocupada por el control de las empresas que por la búsqueda de Ricardo. Pero el verdadero muro lo encontró cuando sus pesquisas empezaron a apuntar hacia las cloacas del Estado. Solicitó los registros de vigilancia de Balbuena, de quien sospechaba que estaba siendo seguido por los servicios de inteligencia, pero sus peticiones fueron denegadas, citando Seguridad Nacional. Intentó investigar las conexiones de Balbuena con altos cargos del anterior régimen y con figuras del nuevo gobierno, pero recibió llamadas desde arriba, sugiriéndole amablemente que se centrara en hipótesis más convencionales, como un secuestro por parte de la ETA o un ajuste de cuentas de la mafia. Aguirre se dio cuenta de que no estaba investigando un crimen, estaba navegando un campo de minas político. La descripción minuciosa de la escena del crimen ofrecía una única teoría plausible para Aguirre. El puro y el coñac indicaban que Balbuena estaba relajado, esperando a alguien o acabando de llegar. El motor encendido y la puerta abierta sugerían que la persona con la que se encontró era alguien conocido y de confianza. La hipótesis que Aguirre manejaba en privado era que Balbuena fue engañado. Alguien a quien no temía se le acercó, le pidió que lo acompañara para hablar de algo urgente, y él accedió, dejando el coche con la intención de volver en minutos. Fue conducido a un segundo vehículo, probablemente de forma voluntaria al principio, y una vez dentro el engaño se reveló. Esta teoría explicaba la falta de violencia en la escena y la ausencia de testigos alarmados, pero también confirmaba sus peores temores. El crimen había sido planeado y ejecutado por una organización con un alto grado de sofisticación y conocimiento de la víctima. La investigación se estancaba no por falta de pistas, sino porque la única pista lógica apuntaba a un lugar al que el propio Estado le prohibía mirar. El comisario Aguirre, un hombre que había sobrevivido a los vaivenes políticos de España, gracias a su habilidad para saber qué casos investigar a fondo y cuáles dejar enfriar, se encontró en una encrucijada. Podía arriesgar su carrera y su seguridad personal, persiguiendo una verdad que nadie en el poder quería que se descubriera, o podía seguir las directrices, elaborar un informe lleno de callejones sin salida y archivar el caso como un misterio irresoluble. La entrada de la autoridad en esta historia no trajo la promesa de justicia, sino la cruda realidad del poder. Aguirre, el representante de la ley, se vio reducido a un peón en un juego mucho más grande. El caso de Ricardo Balbuena estaba diseñado para no ser resuelto, y el comisario Aguirre, con todo su cinismo y experiencia, entendió que su papel no era el de resolverlo, sino el de enterrarlo oficialmente bajo el peso de un expediente sellado. La desaparición de Ricardo Balbuena se convirtió instantáneamente en el tema de conversación dominante en los círculos de poder de Madrid, un terremoto que sacudió los cimientos de la élite económica y social. La comunidad, en este caso, no era un barrio, sino una red exclusiva de empresarios, políticos, periodistas y aristócratas que se movían entre los salones del Hotel Ritz, los reservados de los restaurantes de lujo y los palcos del Teatro Real. En estos espacios la reacción fue una mezcla de conmoción, miedo y una mal disimulada schadenfreude, alegría por el mal ajeno.
Las teorías se intercambiaban en susurros, con la cautela de quien sabe que las paredes tienen oídos. Algunos apuntaban a un ajuste de cuentas de la mafia corsa, con la que se rumoreaba que Balbuena había hecho negocios. Otros hablaban de una venganza de sus socios en el megaproyecto de la Costa del Sol, a quienes supuestamente había estafado, pero la teoría más persistente, la que se comentaba con más temor, era la de un aviso a navegantes de las cloacas del Estado, una advertencia a todos aquellos que, como Balbuena, poseían información comprometedora de la transición. La solidaridad era inexistente. En su lugar, había un cálculo frío de cómo la caída del rey afectaría el equilibrio de poder. Los lugares que Balbuena frecuentaba se transformaron en escenarios de un drama silencioso. En el club privado al que pertenecía, su sillón de cuero favorito permanecía ostentosamente vacío, un trono sin rey que nadie se atrevía a ocupar. Sus socios y rivales se reunían en los mismos bares, pero sus conversaciones eran más tensas, sus miradas más huidizas. La desaparición había introducido un elemento de paranoia en un mundo ya de por sí desconfiado. ¿Quién sería el siguiente? ¿Qué secretos saldrían a la luz? La comunidad financiera, por su parte, reaccionó con pragmatismo brutal. Las acciones de las empresas de Balbuena cayeron en picado en la bolsa, y los bancos que le habían prestado miles de millones comenzaron a moverse nerviosamente para proteger sus inversiones. La maquinaria del capitalismo no se detiene a llorar a sus generales caídos, simplemente canibaliza sus restos. La comunidad, en este estrato social, no actuó como un cuerpo unido, sino como una jauría de lobos que, tras la desaparición del macho alfa, comenzaban a luchar por su posición en la manada. Los rumores y las teorías que circulaban en la prensa y en la calle eran un reflejo de las ansiedades de la época. Los tabloides, con sus titulares sensacionalistas, explotaron la historia, hablando de amantes despechadas, hijos codiciosos y rituales satánicos en su mansión. Estas teorías, aunque fantasiosas, servían para desviar la atención de las hipótesis más políticas y peligrosas. La gente común, en los bares y mercados, veía el caso como una película, una historia de ricos y poderosos que confirmaba su cinismo sobre cómo funcionaba el mundo. Entre ellos se matan. Era el comentario más habitual, una frase que revelaba la profunda brecha entre la élite y el ciudadano de a pie. La desaparición de Balbuena no generó una ola de simpatía, sino más bien una reafirmación de la creencia popular de que las grandes fortunas se construían sobre cimientos de ilegalidad y corrupción. El caso se convirtió en un espejo deformado en el que la sociedad española proyectaba sus propios miedos y resentimientos de clase. La dinámica social que se desató fue la de un cierre de filas. La élite, sintiéndose amenazada, reaccionó protegiéndose a sí misma. Los amigos de Balbuena, que antes se jactaban de su cercanía con él, ahora minimizaban su relación. Los políticos que habían recibido sus generosas donaciones negaban cualquier vínculo estrecho. Se creó un cordón sanitario alrededor de la figura del desaparecido, un intento colectivo de aislar el contagio de su misterio. Esta reacción demostraba una verdad incómoda. La lealtad en estos círculos era una mercancía, no un principio. La solidaridad era un lujo que nadie podía permitirse cuando su propia supervivencia estaba en juego. La Comunidad de Poder de Madrid no colaboró con la investigación, por el contrario la obstruyó activamente con su silencio, su amnesia selectiva y sus mentiras piadosas. Se comportaron como una aristocracia en tiempos de revolución, cerrando las puertas de sus palacios y esperando a que pasara la tormenta. En este escenario, la familia de Balbuena quedó aislada, aunque su comportamiento contribuyó a ello. Su esposa e hijos, en lugar de hacer un llamado público pidiendo ayuda, se enfrascaron en una amarga batalla legal por el control del imperio empresarial, dando la impresión de que la herencia les importaba más que la persona. Esta actitud alimentó las teorías de que la propia familia podría estar involucrada, aunque lo más probable es que fuera simplemente el reflejo de una dinámica familiar disfuncional y materialista. La comunidad, en su conjunto, no ofreció consuelo ni apoyo, sino un muro de silencio, miedo y cálculo. La desaparición de Ricardo Balbuena no fue solo un crimen, sino un catalizador que expuso la hipocresía, la fragilidad y la brutalidad de un mundo que se rige por dos únicas reglas no escritas:
el poder y el dinero. La víctima fue abandonada por los suyos incluso antes de que la policía la diera oficialmente por perdida. A diferencia de los casos de personas comunes, la búsqueda de Ricardo Balbuena no se tradujo en una movilización masiva de voluntarios civiles. La escala de la operación fue de otra naturaleza, discreta, tecnológica para la época y llevada a cabo por cuerpos de élite de la policía, pero igualmente infructuosa. Ante la presión mediática y política, el Ministerio del Interior desplegó recursos considerables. Se utilizaron helicópteros de la Policía Nacional para sobrevolar las vastas fincas de caza, propiedad de Balbuena en Castilla-La Mancha y Extremadura, lugares remotos y aislados donde un cuerpo podría ser ocultado con facilidad. Los pilotos y observadores pasaron días peinando miles de hectáreas desde el aire, buscando cualquier anomalía en el terreno. Tierra removida, un vehículo abandonado, el brillo de un objeto metálico. La descripción de estos esfuerzos era un ejercicio de poderío técnico, pero el resultado fue nulo. El paisaje español, con su orografía compleja y sus extensiones despobladas, se reveló como un escondite perfecto. Los esfuerzos en tierra fueron igualmente intensos y estériles. Equipos de los grupos especiales de operaciones, GEO, la unidad de élite de la policía, fueron desplegados en las propiedades de Balbuena. Ataviados con equipo táctico, descendieron a pozos secos, exploraron cuevas y registraron cada una de las lujosas mansiones y pabellones de casa del empresario. La búsqueda era meticulosa, pero carecía de un punto de partida claro. Estaban buscando una aguja en un pajar inmenso. Sin saber siquiera si la aguja estaba en ese pajar, se unieron a la búsqueda guías caninos con perros entrenados en la detección de cadáveres. Los perros olfatearon cientos de hectáreas, pero su comportamiento no indicó ningún hallazgo positivo. La ausencia de un rastro claro desde el punto de la desaparición en Madrid hacía que estas búsquedas a gran escala fueran casi un acto de fe, una demostración de que se estaba haciendo algo, aunque las posibilidades de éxito fueran mínimas. El momento crucial de la búsqueda, el que demostró la complejidad y la posible implicación de altas esferas, ocurrió en el agua, pero no de la forma esperada. Una pista anónima, recibida por un periodista de investigación y filtrada al comisario Aguirre, sugería que el cuerpo de Balbuena había sido arrojado al embalse de San Juan, un lugar popular de recreo cerca de Madrid. La fuente afirmaba que el cuerpo había sido lastrado y sumergido en la zona más profunda. Aguirre, escéptico pero sin otras líneas de investigación, autorizó una operación con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, de la Guardia Civil. Durante varios días, los buzos se sumergieron en las aguas frías y turbias del embalse, luchando contra la escasa visibilidad. No encontraron el cuerpo de Balbuena. Sin embargo, en una de las inmersiones, encontraron algo inesperado. Un coche, un SEAT 124, que constaba como robado y que había sido utilizado en un atraco con implicaciones políticas meses atrás. El hallazgo fue silenciado rápidamente, pero para Aguirre fue una señal. El embalse era un conocido cementerio para los trabajos sucios de las cloacas. La pista podría haber sido una distracción deliberada, una forma de enviar a la policía a un lugar donde sabían que no encontrarían a Balbuena, pero sí quizás un aviso para que dejaran de buscar. La búsqueda masiva, aunque llevada a cabo por profesionales, se vio obstaculizada por la falta de una escena del crimen primaria. El único punto de partida era el Mercedes en la calle Serrano, y desde allí el rastro se había evaporado. Los perros policía, llevados al lugar días después, no pudieron captar ningún rastro útil. El asfalto de la ciudad, contaminado por miles de olores, y el tiempo transcurrido, habían hecho su trabajo. La ausencia de un camino a seguir convirtió la investigación en una serie de operaciones inconexas, basadas en conjeturas y pistas anónimas, muchas de las cuales eran probablemente falsas y diseñadas para desviar la atención. La escala de los recursos desplegados contrastaba dolorosamente con la absoluta falta de resultados, lo que reforzaba la teoría de que los responsables del crimen sabían exactamente cómo funciona una investigación policial y, por lo tanto, cómo evitarla. El fracaso de la búsqueda a gran escala marcó el principio del fin de la fase activa de la investigación. El despliegue de helicópteros, geos y buzos era costoso y no podía mantenerse indefinidamente sin resultados.
Poco a poco, los equipos fueron retirados y reasignados a otras tareas. La prensa perdió el interés y el caso de Ricardo Balbuena comenzó su lento descenso hacia la categoría de misterio sin resolver. La búsqueda masiva, en lugar de aportar respuestas, solo sirvió para confirmar la extraordinaria eficiencia y profesionalidad de los secuestradores. Demostró que habían logrado hacer desaparecer a uno de los hombres más poderosos de España de una de las calles más concurridas de Madrid, sin dejar un solo rastro físico, una sola fibra, un solo cabello. No fue la naturaleza la que se tragó a Balbuena, sino una organización humana que poseía la frialdad, los recursos y la inteligencia para cometer un crimen perfecto. Los días de intensa búsqueda se convirtieron en semanas de frustrante silencio, las semanas en meses de especulación periodística y los meses, finalmente, en años de un olvido cuidadosamente administrado. El caso de Ricardo Balbuena, que había sacudido la conciencia de la élite española, fue gradualmente sepultado bajo el peso de nuevos escándalos, crisis económicas y la vertiginosa velocidad de la propia historia de España. El voluminoso expediente, lleno de informes de búsquedas infructuosas, entrevistas evasivas y análisis forenses no concluyentes, fue sellado y enviado a los archivos centrales de la Policía Nacional. Su estatus cambió de desaparición a caso frío, una designación que en la práctica significaba el cese de toda investigación activa. El tiempo, que para la mayoría es un agente de curación, en este caso fue un cómplice activo en la conspiración del silencio, erosionando la memoria pública y solidificando la impunidad de los responsables. La figura de Ricardo Balbuena se transformó en una leyenda urbana en los círculos de poder, un cuento con moraleja sobre los peligros de saber demasiado en una época de pactos inconfesables. Para la familia Balbuena, el paso del tiempo no trajo paz, sino una amarga resignación y una guerra interna por el control del imperio. La esposa de Ricardo, tras un periodo de luto público, se retiró a su finca de La Moraleja, asumiendo el papel de viuda rica y distante. Los hijos, tras una encarnizada batalla legal con los socios de su padre, lograron tomar las riendas de una parte del conglomerado empresarial, aunque pronto demostraron no tener el talento ni la astucia de su progenitor. La persistencia familiar no se manifestó en una búsqueda de justicia, sino en una lucha por mantener el estatus y la fortuna. No transformaron su casa en un cuartel general de la búsqueda. Por el contrario, borraron sistemáticamente los rastros de Ricardo, vendiendo sus propiedades favoritas, archivando sus fotos y evitando mencionar su nombre en público. Era una forma de amnesia autoimpuesta, un intento de pasar página y disfrutar de la herencia sin la incómoda sombra del patriarca desaparecido. Su persistencia fue financiera, no emocional. El desplazamiento temporal fue especialmente cruel con la verdad. A medida que España avanzaba en los años 80 y 90, consolidando su democracia y entrando en la Unión Europea, el caso Balbuena parecía cada vez más una reliquia de un pasado turbulento que todos preferían olvidar. La transición se mitificó como un proceso pacífico y ejemplar, y casos como este, que revelaban la violencia y la corrupción que subyacían bajo la superficie, no encajaban en la narrativa oficial. Los periodistas que en su día investigaron el caso se jubilaron o cambiaron de especialidad. El comisario Aguirre ascendió y finalmente se retiró, llevándose consigo sus sospechas y la frustración de no haber podido actuar. Las cajas con la evidencia del caso, el maletín, los informes de la escena del crimen, acumulaban polvo en un almacén, símbolos de un misterio que el propio sistema había decidido no resolver. El archivamiento del caso no fue un fracaso de la investigación, sino su éxito programado. Cumplir el objetivo de que la verdad nunca saliera a la luz. La figura de Ricardo Balbuena se convirtió en un fantasma del felipismo y de los años de la Beautiful People. Su nombre solo se mencionaba en libros de investigación sobre las cloacas del Estado o en documentales sobre la transición, siempre como un caso paradigmático de la guerra sucia que se libró en las sombras. Para las nuevas generaciones, su historia era casi ficción, un thriller político lejano. Sin embargo, para aquellos que vivieron esa época en los círculos de poder, su nombre seguía siendo un tabú, un recordatorio de la fragilidad de la fortuna y de la existencia de líneas que nunca debían cruzarse. El caso demostró que en la España democrática, al igual que en la dictadura,
Había personas que podían ser borradas del mapa con total impunidad si sus conocimientos o acciones amenazaban los intereses de las estructuras de poder, tanto las viejas como las nuevas. A pesar del silencio oficial y el olvido público, la memoria del caso persistió en pequeños círculos, como un secreto a voces. Expolicías, espías jubilados y periodistas veteranos se reunían en comidas discretas donde, entre copas de vino, intercambiaban teorías y fragmentos de información nunca publicados. Hablaban de una supuesta lista que Balbuena poseía, con los nombres de todos los altos cargos que habían recibido sobornos de una constructora multinacional. Hablaban de su implicación en la financiación ilegal de partidos. La historia sobrevivía en la tradición oral de los iniciados, esperando que algún día un cambio político, una filtración o el arrepentimiento de un moribundo permitieran que la verdad, archivada pero no muerta, finalmente viera la luz. El caso de Ricardo Balbuena no estaba cerrado, estaba latente, como un volcán dormido bajo el paisaje de la democracia española. A lo largo de las décadas, el vacío de información oficial sobre el caso Balbuena fue rellenado por una serie de pistas falsas, teorías conspirativas y sospechosos convenientes que sirvieron para enturbiar aún más el misterio. Una de las primeras y más persistentes pistas falsas fue la reivindicación del secuestro por parte de un oscuro grupo terrorista de extrema izquierda. La reivindicación llegó a varios periódicos a través de un comunicado exigiendo un rescate millonario. Durante semanas, la policía investigó esta línea, que parecía políticamente segura y desviaba la atención de las hipótesis más incómodas. Sin embargo, el grupo resultó ser una invención o una facción sin ninguna capacidad operativa real. Nunca hubo una prueba de vida, y los canales de comunicación que establecieron resultaron ser falsos. Fue una cortina de humo perfecta que consumió tiempo y recursos valiosos, permitiendo que el verdadero rastro se enfriara por completo. Otro camino equivocado que la investigación se vio forzada a explorar fue el del crimen organizado internacional. Se apuntó a la mafia marsellesa, con la que Balbuena había tenido contactos para el desarrollo de casinos en la costa española. Se detuvo a varios matones de poca monta, se interrogaron a capos en prisiones francesas, y se construyó una narrativa de un ajuste de cuentas por una deuda de juego o un negocio fallido. Esta teoría, aunque plausible en la superficie, no encajaba con la pulcritud y la precisión de la desaparición. Los métodos de la mafia solían ser brutales y ejemplarizantes, dejando un rastro de violencia. La operación que hizo desaparecer a Balbuena era demasiado sutil, demasiado limpia. A pesar de ello, la policía dedicó meses a esta línea de investigación, presentando a la prensa un desfile de sospechosos de aspecto siniestro que, uno tras otro, quedaban en libertad por falta de pruebas. Era una forma de aparentar que se trabajaba sin tocar los hilos del poder real. Las limitaciones tecnológicas de la época jugaron un papel crucial en la incapacidad de desmentir estas pistas falsas con celeridad. En 1982, no existía el análisis de ADN para comparar posibles restos de piel bajo las uñas o saliva en el puro. Las pruebas de balística eran rudimentarias y no había bases de datos de huellas dactilares automatizadas. La investigación dependía casi exclusivamente del testimonio humano, y en un caso como este, los testimonios estaban contaminados por el miedo, la lealtad o la desinformación deliberada. La falta de cámaras de seguridad en la calle Serrano, la imposibilidad de rastrear comunicaciones telefónicas con eficacia y la ausencia de herramientas de análisis de datos hicieron que los investigadores se movieran casi a ciegas, dependiendo de la intuición y de una red de confidentes que, en este caso, estaban demasiado asustados para hablar. La tecnología no solo era limitada, sino que su ausencia permitía que las pistas falsas florecieran y se mantuvieran vivas durante mucho más tiempo del necesario. Además de las pistas falsas generadas por terceros, la propia complejidad de la vida de Balbuena ofreció un sinfín de sospechosos que resultaron ser inocentes, pero que sirvieron como distracciones perfectas. Se investigó a fondo a su socio más joven, quien se convirtió en el principal beneficiario de su desaparición al tomar el control de la empresa. Se escudriñó su vida, sus finanzas, sus coartadas. Aunque el móvil era evidente, no se pudo encontrar ni una sola prueba que lo vinculara al crimen.
Se investigó al marido de una de sus amantes, un aristócrata con conexiones militares. Se exploró la posibilidad de un crimen pasional. Pero, de nuevo, la falta de pruebas era absoluta. Cada uno de estos sospechosos perfectos se convertía en un capítulo más del expediente, un callejón sin salida que hacía la investigación más voluminosa, pero no más clara. Cada una de estas líneas fallidas reforzaba la idea de que el caso era un laberinto irresoluble. El efecto acumulativo de estas pistas falsas y sospechosos erróneos fue la creación de una niebla de confusión que se convirtió en la coartada perfecta para la inacción. Cuando un caso tiene demasiados sospechosos y demasiadas teorías plausibles, es fácil para las autoridades argumentar que es imposible llegar a una conclusión definitiva. La sobreabundancia de pistas se convirtió, paradójicamente, en la razón para no seguir ninguna a fondo. Sirvió para frustrar a la opinión pública y a los pocos periodistas honestos que intentaban seguir el hilo. La verdad no fue enterrada en el silencio, sino ahogada en un mar de ruido, mentiras y medias verdades. El caso Balbuena se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo la desinformación puede ser una herramienta tan eficaz como una bala para matar una investigación. El caso de Ricardo Balbuena permaneció congelado en los archivos durante casi 30 años, un secreto a voces entre las élites, pero un misterio olvidado para el público. La virada, cuando llegó, no fue producto de una nueva tecnología forense como el ADN, ya que nunca se encontró un cuerpo sobre el que aplicarla. La virada fue puramente humana y documental, nacida del poder de la palabra escrita y del cambio de guardia generacional. En 2010, un joven periodista de investigación llamado David Romero, trabajando para un nuevo diario digital conocido por su periodismo sin concesiones, decidió acometer un proyecto ambicioso, una serie de artículos sobre los crímenes sin resolver de la transición. El caso Balbuena, con su mezcla de poder, dinero y misterio, se convirtió en su obsesión. Romero no era un detective, pero tenía una herramienta que el comisario Aguirre nunca tuvo: el tiempo, la distancia histórica y un acceso a archivos que comenzaban a desclasificarse. Pasó meses en la Hemeroteca Nacional, digitalizando y analizando cada artículo publicado sobre el caso. La primera gran revelación provino de una fuente inesperada. Romero logró localizar y entrevistar al comisario Julián Aguirre, ya un octogenario que vivía retirado en la costa. Al principio Aguirre se mostró reacio a hablar, atado a un código de silencio de toda una vida. Pero Romero, con paciencia y respeto, logró ganarse su confianza. En una serie de conversaciones grabadas, Aguirre, sintiendo quizás que ya no tenía nada que perder, finalmente rompió su silencio. Confirmó que la investigación había sido obstruida desde el más alto nivel. Desveló la existencia de informes que habían desaparecido del expediente oficial y habló de la pista del embalse de San Juan como una maniobra de distracción. Pero la pieza clave que aportó fue un nombre. Mencionó la existencia de un grupo especial dentro del CSID, el antiguo Servicio de Inteligencia Español, conocido extraoficialmente como la Brigada Negra, que se encargaba de operaciones extraoficiales durante la transición. Aguirre confesó su creencia de que este grupo estaba detrás de la desaparición de Balbuena. Armado con esta revelación, Romero utilizó la Ley de Secretos Oficiales y las nuevas normativas de transparencia para solicitar la desclasificación de documentos del CSID de la época. La mayoría de sus solicitudes fueron denegadas, pero por un aparente error burocrático o por la ayuda de un funcionario simpatizante, fue aprobada parcialmente. Recibió una caja con documentos censurados, llenos de tachaduras negras. Sin embargo, la tecnología moderna vino en su ayuda. Romero y su equipo utilizaron software de análisis de imagen para intentar leer lo que había debajo de las tachaduras. En un informe de gastos de una operación con el nombre en clave Operación Midas, fechada en noviembre de 1982, lograron descifrar unas pocas palabras sueltas: neutralización, objetivo empresario y calle Serrano. Era la primera evidencia documental, aunque fragmentaria, que conectaba la desaparición de Balbuena con una operación de los servicios de inteligencia del Estado. La publicación de la serie de artículos de Romero, con el testimonio del comisario Aguirre y la evidencia de los documentos del CSID, causó una conmoción política y mediática. El caso Balbuena volvió a las portadas de los periódicos.
La historia ya no era un simple misterio criminal, sino la prueba de la existencia de una guerra sucia de Estado durante la democracia. La presión fue tal que un juez de la Audiencia Nacional, conocido por su independencia, decidió reabrir el caso de oficio, citando las nuevas evidencias presentadas por el periodista. La virada tecnológica no fue una prueba de ADN, sino la digitalización de archivos, el software de análisis de imagen y, sobre todo, el poder de Internet para difundir una historia que los medios tradicionales habían preferido ignorar durante décadas. La reapertura del caso fue una victoria en sí misma. Sí. Aunque las posibilidades de encontrar a los culpables materiales, probablemente ya fallecidos o protegidos por la ley de amnistía, eran escasas, la investigación judicial permitió que la verdad histórica saliera a la luz. Se llamó a declarar a exagentes de inteligencia, se analizaron los documentos desclasificados y se reconstruyó, pieza por pieza, la conspiración. La evidencia redescubierta no fue un fío de cabello o una fibra, sino algo mucho más poderoso: la confirmación, a través de sus propios documentos, de que el Estado había planeado y ejecutado la desaparición de un ciudadano. El trabajo persistente de un periodista y el arrepentimiento tardío de un viejo policía lograron lo que nadie había conseguido en 30 años: arrancar el velo del secreto y exponer la verdad, por incómoda que fuera. La reapertura del caso Balbuena, impulsada por las revelaciones periodísticas, no culminó con la imagen de un culpable anciano entrando en un juzgado. La resolución fue más sutil, más amarga y, en cierto modo, más profunda. La investigación judicial confirmó la tesis de la conspiración estatal, pero se topó con un muro legal y temporal insalvable. Los presuntos autores intelectuales y materiales de la Operación Midas, cuyos nombres se susurraban en los pasillos de la Audiencia Nacional, o bien habían fallecido o estaban protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, una ley diseñada para perdonar los crímenes políticos de la dictadura, pero que en la práctica se extendió como un manto de impunidad sobre muchos de los horrores de la transición. No hubo detenciones, ni juicios, ni condenas. La justicia penal fue imposible. La resolución, por tanto, fue de carácter histórico y moral. El juez, en su auto de archivo final, no pudo condenar a nadie, pero sí pudo escribir la verdad. El auto judicial, un documento de cientos de páginas, reconstruyó meticulosamente los hechos. Concluyó que Ricardo Balbuena fue secuestrado y asesinado por un grupo parapolicial formado por miembros de los servicios de inteligencia del Estado. El motivo, según el juez, fue silenciarlo para evitar que revelara información sobre la financiación ilegal de partidos políticos y casos de corrupción masiva que implicaban a figuras clave de la transición. El enigma de su paradero final se reforzó, convirtiéndose en el símbolo último de la crueldad de un crimen de Estado. No solo te quitan la vida, sino que también le niegan a tu memoria un lugar de descanso. El cuerpo de Balbuena, probablemente enterrado bajo hormigón en alguna construcción de la época o arrojado al mar, nunca fue encontrado. El impacto emocional de esta revelación fue casi nulo para la familia, que había seguido adelante con sus vidas y sus negocios, mostrando una total indiferencia por la reapertura del caso. Para ellos, la confirmación de la verdad era una noticia incómoda que removía un pasado que preferían mantener enterrado. La verdadera catarsis fue colectiva. Para la sociedad española, la resolución del caso Balbuena obligó al país a confrontar una versión menos idealizada de su propia historia reciente. Demostró que la transición no fue solo un camino de rosas y consenso, sino también un periodo de violencia de Estado, de secretos y de mentiras. El caso se convirtió en un pilar para el movimiento por la recuperación de la memoria histórica, un argumento poderoso contra el pacto de olvido. El enigma, aunque resuelto en su autoría intelectual, se reforzó en sus detalles y en su alcance. ¿Fue la desaparición de Balbuena un caso aislado o parte de un patrón sistemático? ¿Cuántos otros Balbuenas hubo cuyas historias nunca llegaron a la prensa? ¿Quién dio la orden final? El presidente del gobierno de la época lo sabía. Estas preguntas quedaron sin respuesta, flotando en el aire, alimentando un debate nacional sobre los límites del secreto de Estado y la necesidad de una total transparencia. La resolución del caso no cerró el libro de la guerra sucia en España.
Por el contrario, abrió un capítulo que muchos creían sellado para siempre. Al final, la historia de Ricardo Balbuena no tuvo un cierre judicial, sino una clausura histórica. Se resolvió el quién y el por qué, pero no el cómo exacto ni el dónde. El caso no terminó con la satisfacción de la justicia cumplida, sino con la incómoda certeza de la impunidad del poder. El legado de su desaparición no fue una condena, sino una lección sobre la fragilidad de la verdad en democracias imperfectas y sobre la importancia del periodismo de investigación y la memoria como los únicos contrapesos reales a los secretos del poder. El misterio de Ricardo Balbuena fue resuelto, no en un tribunal, sino en las páginas de la historia, que finalmente lo registró no como un desaparecido, sino como una vítima de asesinato de Estado. A história de Ricardo Balbuena é um conto com uma moral sombria sobre o poder, a corrupção e a memória. A sua desaparição e o subsequente encobrimento revelam as fissuras sob a superfície de um dos períodos mais celebrados da história espanhola. O caso demonstra que a transição de uma ditadura para uma democracia é muitas vezes um processo confuso, onde as velhas estruturas de poder não morrem, mas transformam-se, continuando a operar nas sombras. A verdade sobre o destino de Balbuena, finalmente revelada não pela justiça, mas pelo jornalismo, serve como um poderoso lembrete de que a história oficial é muitas vezes uma versão sanitizada dos acontecimentos. O impacto duradouro deste caso não reside em qualquer mudança judicial, uma vez que a impunidade prevaleceu, mas sim no seu valor simbólico. Tornou-se um caso de estudo sobre as secretas do Estado e a guerra suja, forçando uma reavaliação crítica da transição. A história de Balbuena ensina-nos que o silêncio e o esquecimento podem ser ferramentas políticas tão poderosas como a repressão aberta. A sua figura, a de um homem que personificava tanto o sucesso como a corrupção do seu tempo, converteu-se num fantasma que assombra a consciência de uma nação, questionando os verdadeiros custos da sua democracia. A resolução do enigma, embora sem condenações, proporcionou uma catarse histórica. Confirmou as suspeitas que durante décadas foram sussurradas nos círculos do poder, dando a certeza da verdade a uma sociedade que tinha sido alimentada com mentiras e evasivas. A moral final é que, por mais que o poder tente enterrar os seus segredos, a verdade tem uma estranha forma de encontrar o seu caminho para a superfície, mesmo que demore décadas, impulsionada pela coragem de uns poucos indivíduos que se atrevem a fazer as perguntas que ninguém quer responder. O legado de Ricardo Balbuena é, paradoxalmente, o de um homem corrupto, cuja morte acabou por servir um propósito maior: expor a corrupção de todo um sistema. A sua história não é uma tragédia que peça empatia pela vítima, mas sim um thriller político que exige reflexão sobre a natureza do poder. É um aviso de que as democracias devem permanecer vigilantes, não só contra os seus inimigos externos, mas também, e talvez especialmente, contra os perigos que se aninham no seu próprio coração, nas suas agências secretas e nos seus pactos de silêncio. Se as histórias que mergulham nas complexas relações entre crime, poder e história são as que o cativam, se acredita que expor os segredos do passado é essencial para construir um futuro melhor, então está no lugar certo. Há muitos casos como o de Ricardo Balbuena, onde a verdade ainda está parcialmente oculta, à espera de ser totalmente revelada. Subscreva o nosso canal para continuar a explorar estes enigmas, porque compreender como os segredos são guardados é o primeiro passo para aprender a desvendá-los.